bienvenidos a otro video tutorial de Visagi. Bueno, hoy vamos a hablar un poco eh, de este panel izquierdo que tenemos acá y de las respectivas funciones que tiene, también de los tipos de tareas, de eventos y qué se debe hacer y qué no se debe hacer, porque muchas veces se observan errores de diferentes tipos de los cuales vale la pena hablar antes de que ustedes empiecen a desarrollar su modelo de proceso. Si ustedes deciden trabajarlo en Visage Studio, pues si tienen esos errores, pues van a tener problemas a la hora de implementar el modelado de datos y demás. Bueno, tenemos el evento inicio, sí, que debe ir siempre al comienzo de un proceso. Y pues hay de varios tipos, entonces está de tipo timer, que cuando se cumple un tiempo inicia, de tipo mensaje, señal, condicional, los múltiples. Luego va a facilitar un link en donde ustedes pueden eh, pues leer más acerca de esto si ustedes así lo desean. Bueno, uno, uno de los mayores inconvenientes que se ha visto tanto en este tipo de eventos como el evento intermedio es que cuando uno necesita enviar un mensaje de, de un miembro a otro de los que hacen parte del proceso de una organización, entonces digamos que yo tengo acá mi pool, ¿sí? Aquí está mi proceso, entonces voy a llamarlo mi proceso porque va a ser un ejemplo sencillo. Siempre una pool representa mi proceso, ¿sí? Si una organización tiene más de un proceso, pues se requiere de otra pool para poder representar el otro proceso de la organización ahí. Uno por lo general siempre se enfoca en un proceso de una organización para realizar el modelo de proceso. Entonces siempre vamos a necesitar es solamente una sola pool que va a representar mi proceso en general. No tienen por qué haber más pools si estoy manejando solamente un proceso en la organización. Bueno, ya una vez teniendo el proceso, sí, que uno establezca sobre cuál proceso de la organización trabajar para optimizar, entonces nosotros lo que hacemos es identificar los roles que son partícipes pues en ese proceso. Los partícipes pues siempre se identifican con una lane, ¿sí? Que es como una división de la pool. Entonces aquí, ¿qué estoy diciendo? Pues que mi proceso solamente tiene un rol, el cual es el que está encargado de desarrollar todas las tareas que comprende este proceso. Acá pues no están definidas las tareas, pero eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a llamarlo rol 1. Si hay otro rol, entonces pues se añade y acá ya tendríamos dos roles dentro de la organización. Es muy importante que manejen este tipo de conceptos. Cuando ustedes vayan a desempeñar o vayan a asignar tareas, todas las tareas que le correspondan a rol 1 pues tienen que estar dentro del área asignada a rol 1 y las otras tareas tienen que ir acá para el rol 2. Perdón, aquí faltó definir que era el rol 2. Listo. Bueno, uno de los errores más frecuentes que he visto cuando tratan de implementar el modelado es errores tanto en los eventos de inicio, en los eventos intermedios y los tipos de tarea. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esos errores que se presentan a menudo. Entonces, siempre un proceso se inicia, ¿sí?, con este tipo de evento, ya sea puede ir aquí o acá dependiendo de cuál es el que inicie. Hay de varios tipos.
Bueno, el tipo timer, pues una vez se ejecute cierto tiempo, el proceso inicia. Este, este tipo de evento de mensaje se utiliza es cuando uno está manejando más de un proceso. Ya ahorita voy a poner el ejemplo. Bueno, digamos que tenemos un proceso pequeño. Borramos esto acá. Todo inicia cuando el rol 1 desempeña una tarea, hace otra tarea y bueno, sucede esto y aquí ya está mi terminación de el proceso. Proceso sencillo, sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos que todo el proceso inicia cuando el rol 1 empieza desempeñando la tarea 1. Luego de hacer, pues, la tarea puede ser cualquier cosa, un registro, cualquier actividad, ¿sí? No me voy a desempeñar como en dar un ejemplo, un proceso, porque la idea es desempeñarme más que todo en los errores que se presentan. Muchas veces digamos que esta tarea es que termina de realizar un registro y notifica al rol 2 o le envía al rol 2, ¿sí? Le envía dicha información para que él pues haga la respectiva tarea en cuanto haga el envío de esa información. He visto que utilizan mucho de este tipo de tareas, más que todo el de recibir mensaje, y aquí ponen el de recibir, ¿sí? Estas tareas pues aquí en un solo proceso están mal implementadas, porque este tipo de tareas de mensajes se utilizan es más que todo cuando eh, cuando yo estoy manejando más de un proceso. ¿Qué quiere decir? Que estas tareas que son de este tipo se configuran de tal forma que este envíe un mensaje a unos target específicos. En el otro proceso pueden haber muchas tareas de este tipo, ¿sí? Pero solo algunas van a estar configuradas para recibir lo que envió, la información que se envió de esta tarea. Entonces, nunca se deben utilizar este tipo de tareas cuando yo estoy trabajando en un solo proceso. Me enfoco en esto más que todo porque, como decía anteriormente, uno solamente se desempeña, más que todo es en un proceso de la organización para optimizarlo, que es como lo ideal. ¿Cuál sería la solución para este caso? Pues, bueno, aquí ponemos non-tags para dejar como estaba. Siempre que uno necesite enviar información de un rol a otro, siempre, ¿sí?, se tiene que utilizar tareas del tipo script. Entonces, ¿qué quiso decir aquí? Que aquí desarrolló la tarea 2 y hace el envío de esa información que manejó acá a la tarea 3, que va a ser bueno, a tarea 3 sino al rol 2, ¿sí? Y el rol 2 ya recibiendo esa información, entonces él aquí se va a encargar de desarrollar la tarea 3 con esa información que reciba, ¿sí? Pues eso es lo que va a entender este pequeño flujo de... Entonces, esa sería la forma correcta de utilizar este tipo de tareas. Siempre se esté trabajando sobre un solo proceso de la organización, ¿sí? Por ejemplo, voy a eliminar esto acá y digamos que la tarea 4 terminó y hace una retroalimentación al rol 1 para que él ya haga como el archivo y demás. Y acá, entonces, ¿qué pasa? Que aquí también tiene que ser de tipo script, ¿sí? Porque aquí se está enviando como esa información, ¿sí? Entonces se pone de tipo script, ¿sí?
Y ahí entonces ya estamos diciendo, entonces aquí ¿qué estamos diciendo? Pues que digamos aquí terminó la tarea 4 y ya sea por medio de algún formulario o de un correo electrónico, él comparte esa información o hace una retroalimentación aquí al rol 1 para que él sepa qué hacer con esa información. Entonces esta tarea 5 debe estar relacionada pues a la información que recibe, ¿sí? Y en eso consiste pues el modelado del proceso. El proceso se desarrolla con unas tareas, pero esas tareas están relacionadas una a otra mediante estos flujos que obviamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué se está moviendo acá? Pues se está moviendo la información. Entonces es muy importante que ustedes, una vez identifiquen las tareas que se están desarrollando en ese proceso, qué información está manejando cada tarea en el proceso, para que ustedes puedan comprender bien el proceso. Es muy importante que ustedes puedan comprender qué se está haciendo, qué información se está compartiendo o se está manejando, quiénes lo están haciendo, cómo lo hacen, para que ustedes puedan hacer un buen, eh, un buen, un buen modelo, ¿sí? Bueno, otro de los problemas que he visto es que en vez de utilizar este tipo de tareas, ¿sí? Voy a poner la otra variante, entonces volvamos acá, y es que una vez termina la información 2, la tarea 2, lo que hacen es crear otra tarea adicional que va a ser como solamente el envío de esa información. ¿Sí? Esto lo llaman de tipo script. Y acá entonces ya lo relacionan aquí. Esto lo utilizamos acá. Es como una redundancia hacer este tipo de cosas, que ustedes asignen una tarea que solamente corresponda al envío de la información, ¿sí? Esto está mal porque ustedes lo que están haciendo es sobresaturar de tareas el proceso. Cuando ustedes más adelante decían, si ustedes deciden trabajar en Visage Studio, al momento de realizar las formas, pues si tienen, por ejemplo, 20 tareas, pues va a ser una pesadilla realizar una forma para cada una, ¿sí? Durante todo el proceso, o sea, el trabajo se hace muy largo. Bueno, y acá, pues esta tarea que dice, pues que se envía la información, ¿sí? Pero solamente comprende el envío, o sea, aquí no se está manejando ninguna información. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes, si ustedes deciden trabajar en Visage Studio y hacer el modelado de datos, ¿sí? Ese modelado de datos, para eso ustedes tienen que tener claro qué información se está manejando en cada tarea. En mi tarea 2 se está manejando ciertos datos, ¿cierto? Pueden ser nombres de clientes, valores, etcétera, ¿sí? El cual, si yo defino esta tarea tipo script, ¿sí? Yo puedo utilizar los valores que están en el modelo de datos directamente en esta tarea para enviar esa información aquí a la tarea 3. Mientras que acá prácticamente estaría solito, ¿sí? El envío de la información, y se estarían realizando prácticamente dos tareas que uno podría hacer en una, porque aquí una vez termine la tarea 2, pues ¿qué hace? Si esto yo la defino de tipo script y la conecto a esta tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Sería mucho mejor de esta forma, porque una vez terminando la tarea 2 y si yo la defino de tipo script, estaría enviando esta información una vez yo esté terminando esta tarea y me ahorraría este espacio de acá y esa tarea innecesaria. Bueno, otro de los errores que he visto frecuentemente veamos, es en estos tipos de tareas. En las tareas de tipo de servicio, tareas de servicio, ese tipo de tareas tiende a confundir mucho. eh, Solamente se utilizan si y solo si no hay intervención humana en dicha tarea. Digamos que nosotros estemos trabajando sobre un aplicativo web y una vez nosotros terminemos el registro de una factura, el PDF se genera automáticamente.
Una de las formas, voy a poner aquí el ejemplo, digamos que aquí yo hago elaboración de factura. Elaboración de factura, sí. El proceso puede aquí variar de varias formas. Digamos que uno mismo elabora la factura y uno mismo envía por correo electrónico dicha factura a rol 2 para que él vea qué hace, ¿sí? Entonces esta sería tipo script y esta no sería necesaria. Bueno, ¿qué pasa acá? Digamos que hay una aplicación, ¿sí? Que una vez yo elaboro la factura y guarde mis cambios, se genera automáticamente esa factura. Entonces aquí entonces esta tarea ya sería de tipo de servicio y aquí sería generación de PDF, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la generación de PDF? Se genera ese archivo automáticamente sin que nadie, una vez se llegue a esa tarea, se hace automáticamente. Nadie interviene haciendo esa tarea, ¿sí? Y una vez que nosotros tengamos la factura, pues entonces aquí digamos que va a haber una tarea que se llame observaciones y anexos, ¿sí? Y esta va a ser de tipo script porque se va a enviar acá este rol para que él decida o para que él haga la respectiva tarea con con esta información que llega. Para configurar este tipo de tareas no es muy difícil. Muchas veces se requiere que Visage se trabaje sobre un Windows Server, pero para cuando si ustedes quieren desarrollar proyectos, digamos que solamente implique la generación de un PDF, ¿sí? Cosas así, o de un archivo Excel, ya que Visage también tiene esa posibilidad. Entonces, esta tarea cómo se configuraría en Visage Studio si ustedes decidieran, pues es muy sencillo. En las reglas de negocios, eh, ustedes pueden configurar o ¿sí? Tiene también campos para meter código de tal forma que ustedes digan que se genera automáticamente el archivo PDF para que al momento de que ustedes empiecen a correr el proceso vean cómo funciona. Más adelante se hará un tutorial de cómo hacer esa generación de esos PDFs, ya sea manualmente o de una forma automática si ustedes así lo desean, como les quede más cómodo. Y bueno, ese esta es la forma correcta, ¿sí? De decir que se manejen las tareas de tipo de servicio. Otro de los errores que he visto es que tareas que desarrolla un usuario eh, las tratan como si fuese tareas de tipo de servicio, acá sí como si la aplicación automáticamente tomara los datos y ella misma los ingresara y todo ese tipo de cosas y que ya supiera para qué cliente. No, por lo general siempre que uno elabora un formato de este tipo, pues siempre tiene que haber una persona supervisando a quién se le realiza la factura, el pedido, ¿sí? Porque obviamente si ustedes analizan pues una tarea de este tipo, pues qué pasa, pues que siempre hay un cliente que llama o que por correo electrónico dice yo deseo tales y tales cosas, ¿sí? Y hay alguien que registra ese pedido, ¿sí? Ya la generación del PDF es aparte porque eso lo hace la aplicación, lo que hace generar simplemente un archivo para que uno pueda manejar ese archivo y trabajar con esa información pues de una manera más rápida, ¿sí? Entonces nunca definan tareas de tipo de servicio, tareas en las que una persona está involucrada, porque pues obviamente les va a quedar mal.
Entonces aquí las ponemos en un task. Y bueno, hay otros tipos de tareas, digamos, de tipo manual, que es cuando que son ese tipo de tareas que es como archivar y cosas así, que no requieren pues de una forma o algo así en específico para manejar eso. Bueno, otro de los errores que he visto es más que todo en los eventos intermedios. ¿Qué son los eventos intermedios? Son tareas que desarrolla agentes externos a la organización, ¿sí? Nunca alguien que haga parte de la organización eh, manejará tareas de este tipo. ¿Por qué? Porque las tareas de alguien que hace parte de la organización pues se definen de esta forma, ¿sí? Con tareas de este tipo. Y bueno, vamos a hablar entonces de los eventos intermedios. Vamos entonces a burlar esto, burlar aquí. Entonces, un evento intermedio es algo que siempre ejecuta alguien externo a la organización. En algunos casos, sí. Porque hay, o sea, no solamente es agentes externos a la organización, sino que pueden ser acciones que ejecuta personas que pertenecen a la organización, pero que hacen parte de otro proceso, ¿sí? Pero si nosotros estamos trabajando en un solo proceso, pues ¿quiénes son los que desarrollan pues esas actividades? Pues pueden ser el cliente, es ajeno a la organización, sí, porque él no hace parte, solamente viene a adquirir productos o servicios que ofrece la organización. Y por otra parte, pueden ser los proveedores, sí, los proveedores no hacen parte de la organización, pero las cosas que estén relacionadas con ellos pues obviamente afectan a la organización. Si uno hace un pedido a un proveedor y el proveedor no llega, pues obviamente el proceso se va a ver afectado, o si hay una demora el proceso se va a ver afectado. Entonces estos eventos intermedios pues son algo importantes, eh, y hay de varios tipos. Hay de tipo de tiempo, de mensaje, señal. Bueno, ¿cuáles son los que vamos nosotros a trabajar, o los que por lo general se trabajan más que todo cuando uno desarrolla un proceso de este tipo? Estos procesos, sí, siempre se trabajan con una compuerta que es la compuerta basada en eventos. Entonces es esta compuerta, clic derecho y aquí en el tiempo, entonces aquí está la compuerta basada en eventos. Esta compuerta basada en eventos, pues, ¿qué tiene de especial? Que siempre se ejecuta el primer evento que suceda. Digamos que aquí tenemos, aquí elaboramos un diseño web, y en ese diseño lo que vamos a hacer es vamos a modificar aquí un poquito esto. Me doy cuenta que esto no lo tenemos y que estamos ahorita elaborando. Entonces se elabora un diseño, ¿sí? Y una vez el cliente aprueba ese diseño, pues se sigue trabajando en ese diseño, ¿sí? Una vez se aprueba, se sigue trabajando en ese diseño. Bueno, aquí elaboración, diseño, ¿sí? Y acá sería como ajustes finales de ese diseño. Y aquí este va a ser de tipo script, y aquí luego ¿sí? Se pasa como al desarrollador para que elabore entonces la aplicación web o lo que quiera. Aquí también diseño web.
¿sí? Entonces acá nosotros elaboramos este evento de tipo timer y aquí damos pues una terminación de proceso aquí al final, ¿sí? Digamos que aquí se hizo el desarrollo, aquí pues ya hay observaciones y muestra. Esto va a ser de tipo script, ¿sí? Se envía acá y acá pues se notifica al cliente. Esto también va a ser de tipo script, y todo lo que sea notificación y cosas así pues van a ser de tipo script. Y bueno, digamos que aquí termina el proceso como por no complicar un poco más el asunto. Entonces aquí ya tenemos nuestro proceso y esta sería la forma correcta de trabajar estos eventos, el de tiempo y el evento intermedio pero estándar. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se elabora el diseño, ¿sí? Luego, eso, digamos que aquí va a ser de tipo script también, porque obviamente uno se le envía por correo o por cualquier otro medio al cliente. El cliente se supone que recibe ese diseño y digamos que aquí se definen que 5 días para responder, ¿sí? Para responder. Tiene 5 días para responder si está de acuerdo o no está de acuerdo con el diseño, ¿sí? O puede que aquí lo apruebe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que si que el evento, que la compuerta basada por eventos va a tomar el camino de los primeros, del primer evento que ocurra por alguna de las compuertas que tenga. Digamos que si pasaron 5 días y se cumplió este evento de timer, pues entonces esta compuerta va a tomar aquí este camino y se termina el proceso, ¿sí? O puede que pase que el cliente responda antes de los 5 días y diga, sí, listo, yo quiero, estoy de acuerdo con ese diseño, entonces pero quiero que corrijan tales cositas, quiero que le agreguen tales otras y listo. Entonces aquí ya quedan los ajustes finales y aquí ya sigue el desarrollo y el proceso sigue normalmente hasta que se termina. Uno de los errores que he visto, ¿sí?, es que no hacen el uso de esta compuerta, sino que hacen es esto. Pero voy a modificar acá esto para que entonces lo que he visto que hacen mucho como un error acá es este tipo de cosas, esto de acá. Entonces se elabora el diseño web, 5 días para responder y entonces ajustes finales y sigue el proceso normal. Eso está mal hecho, ¿por qué? Porque entonces acá en el proceso, ¿sí?, ¿qué va a ocurrir acá? Que sí, tiene obviamente 5 días para responder, pero ¿qué puede pasar? Este evento solamente se va a ejecutar luego de 5 días, antes no se va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué tal que el cliente responda 3 días después de que se le envió el diseño? Entonces habría un problema en el modelado, porque entonces aquí que estamos queriendo decir que siempre se envía esto y siempre van a pasar 5 días para que el cliente responda, siempre va a pasar eso, no va a pasar otra cosa. Entonces desarrollar, poner un evento de este tipo acá, pues obviamente estaría mal para el proceso, porque obviamente no todos los clientes van a responder 5 días después. Puede pasar que responde mucho antes o puede que nunca responda, ¿sí?
Entonces si nunca responde, pues entonces de todas maneras va a pasar este evento y va a terminar esto acá. Entonces es otro de los errores que yo he visto mucho al momento de modelar un proceso, y pues obviamente está mal porque no estaría el proceso siguiendo el flujo que debería. Entonces se recomienda pues usar el tipo de compuertas basadas por eventos y que pase el primer evento, ¿sí? O la otra que ustedes pueden hacer es utilizar pues una compuerta exclusiva normal, ¿sí? Y en la regla de negocio, cuando ustedes trabajan en Visage Studio, pues configurar una variable, ¿sí? Que, que se compare con el día. Pues Visage también tiene estas funciones de tomar el día actual, ¿sí? O de asignar variables de tipo fecha. Entonces pueden hacer pues condicionales que si no se ha cumplido tal fecha, pues entonces siga tal flujo, y si no, pues siga tal otro. Y son formas como opcionales si se les dificulta pues dominar esto, pero obviamente esta no, la anterior, antecito, era como la forma ideal de modelar el proceso en ese aspecto. Muchas veces he visto que también en este tipo de eventos intermedios lo que hacen es que, bueno, digamos que aquí realizó esto, digamos que luego de eso siguieron aquí los ajustes finales, ¿sí? Y en los ajustes finales no la definen de tipo script, sino que la dejan aquí así y hacen es lo siguiente. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que he visto que hacen? Hacen esto y aquí, bueno, va acá. Y esta de tipo mensaje, ¿sí? Y entonces isTrue quiere decir que sí, que lo que emite el mensaje. Y entonces aquí hubo alguien que eh, recibe ese mensaje, ¿sí? Entonces aquí ponen, y no, y se ve hasta bonito, pero obviamente eso está mal. Sucede esto, obviamente esto está mal, ¿sí? Entonces sí, como que hay encapsulé el mensaje y aquí lo abrieron y aquí hizo el desarrollo. No, este tipo de eventos, estos de acá, se utilizan solamente cuando yo estoy trabajando más de un proceso en mi organización. Voy a poner el ejemplo que está en un link. Vamos aquí voy a arrastrar la página acá, y aquí hay un ejemplo pues muy claro, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí, no se están definiendo pues cuáles son los roles que están trabajando, quiénes son los implicados, ¿sí? En dicho proceso. Pero claramente hay dos procesos, ¿sí? Hay dos pools. Si ustedes observan, aquí está uno y aquí está el otro pool que representa todo un proceso, y aquí, bueno, son dos procesos. Este se llama un diagrama colaborativo, en el cual pues obviamente un proceso depende del otro. ¿En qué sentido? En que se comparten información, y obviamente un proceso no puede seguir sin sin que haya recibido pues una retroalimentación de la otra parte. Entonces aquí ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, todo inicia aquí en este proceso de compra, ¿sí? Entonces aquí se reciben pues que se requiere. Aquí hay un subproceso, ¿sí? Que son como de cotizaciones. Obviamente ahí no está escrito, o sea, hay un subproceso. Hay otro link en el paquete
en otro tutorial del cual también voy a compartir el link, del cual se trabajaron subprocesos, pues para que sepan cómo poder realizarlos. Porque pues en este tutorial nos estamos enfocando en más que todo pues en los errores que he visto que se presentan en el modelado de datos, perdón, en el modelado de proceso, que, que son errores que pueden ser muy comunes, pero que no se deben hacer para que... Entonces, bueno, entonces pasa esto, ¿sí? Que una vez se reciben las cotizaciones, entonces se envía la orden de compra, ¿sí? Y aquí va por toda esta linecita hasta acá. Cabe resaltar que el proceso de arriba no inicia hasta que se envíe ese mensaje. O sea, hasta que reciba ese mensaje, si no llegan mensajes solicitando, o sea, si no llegan mensajes el cual sean órdenes de compra, pues obviamente ese proceso no va a ejecutarse, ¿sí? Entonces listo, entonces aquí se envió el mensaje, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces se envió el mensaje, aquí este tipo de, de inicio de evento es de tipo mensaje, ¿sí? Y lo configuran para que sea en modo recibir, ¿sí? Entonces, una vez reciben ese mensaje, todo este proceso comienza. Si no reciben mensajes, no se va a ejecutar dicho proceso. Entonces aquí revisan la orden de compra. Si aceptan la orden, entonces sigue el proceso, y si no se acepta, pues obviamente acá ya muere el proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En el caso de que la orden sea aceptada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se procesa la orden y se llega a esta compuerta paralela. En otro tutorial se explicaba las compuertas paralelas que convergen, que ramifican unas tareas y vuelven y se cierran, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la compuerta obviamente no analiza qué tareas se desarrollan todas, pero esta, ¿qué me asegura? Que una vez se desarrollen todas las tareas, este proceso no va a continuar. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Se ejecutan estas dos tareas, ¿sí? Se envía la orden, llega la orden, y aquí a la vez se envía, ¿sí? Se envía la información, y una vez hasta que no desarrollen todas estas tareas, aquí, entonces aquí sigue la tarea, y acá queda en espera el proceso. Aquí queda la espera a este mensaje. Entonces, si ustedes observan, este proceso está esperando esta tarea que se desarrolle, ¿sí? Ahora este inicia, digamos que se tomó este camino, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? Que ahora este proceso se queda esperando este mensaje. Digamos que aquí recibir producto, ¿sí? Y recibir aquí la notificación. Puede que haya recibido primero los productos, pero todavía no está retroalimentación. Hasta que no sucedan las dos cosas, este proceso no sigue, ¿sí? Entonces acá se envía la información, la recibió, se procesa el pago, ¿sí? Este ya termina aquí su proceso, y ahora queda a la espera de que todo esto aquí se desarrolle. Una vez se notifique el pago, ¿sí? Entonces se envía un mensaje, y aquí ya se termina el proceso, ¿sí? Y se envía un mensaje, aquí ya reciben el pago y finalizan el proceso. Entonces esa sería la forma correcta de usar este tipo de eventos, ¿sí? Estos que están acá. Sería la forma correcta porque se está manejando entre dos procesos diferentes, o sea, es un diagrama colaborativo, un proceso depende del otro, y en este caso es mutuo. Y ¿qué otra de las cosas puede pasar acá? ¿No? Y acá el inicio del evento que está condicional. Si este evento estuviera de la misma forma que este, pues estaría mal, porque entonces este proceso inicia sin haber recibido una orden de compra. Entonces es importante a veces definir el tipo de inicio de evento. Pero si ustedes están trabajando en un solo proceso, pues obviamente no es necesario realizar de este tipo, sino el evento de inicio estándar, para que les quede fácil la elaboración
de dicho modelo de proceso. Entonces hay que tener en cuenta que esto no es válido en este caso, sí, solamente es válido en el caso anterior que estuve explicando. Entonces es para tener muy en cuenta. Eh, y bueno, esos son los errores más frecuentes de los que pienso que deberían tener cuidado al momento de modelar el proceso. Pienso que con las compuertas no, no hay mucho lío, solamente es saber escoger el tipo de compuerta a utilizar y hay otro link en el que ustedes pueden encontrar pues el tipo de compuertas que se manejan. Entonces espero que este pequeño tutorial haya sido de ayuda y que algunas de estas cosas que se trabajaron acá pues haya podido aclarar algo de dudas que tengan al respecto. Muchas gracias.